Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Comenzamos con la información. La Fiscalía General de la República informó que ha procedido penalmente en contra de Francisco Garduño, el actual comisionado del Instituto Nacional de Migración, en contra de Antonio también, además de en contra de Antonio Molina, el director de Control y Verificación Migratoria. Según la Fiscalía, ambos personajes incurrieron en presuntas conductas delictivas al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo. Todo esto derivado del incendio de hace 2 semanas en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Este incumplimiento presuntamente derivó en los delitos cometidos en contra de los migrantes. La Fiscalía de la República detalló que procedieron penalmente también en contra de otros 4 funcionarios del Instituto de Migración. Uno de ellos sería Salvador González, el delegado precisamente de esa área en Chihuahua. Todos ellos estarían vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron los migrantes. Este comunicado es un comunicado amplio de la Fiscalía de la República. No precisa si solo se abrieron carpetas de investigación o ya se giraron órdenes de aprehensión en contra de estos 6 servidores públicos. Como quiera lo hace pública esta información la Fiscalía de la República, investigación contra importantes funcionarios del Instituto de Migración. Hasta esta hora, el comisionado Francisco Garduño no ha respondido precisamente a lo que informó la Fiscalía de la República hace apenas un par de horas. Lo que sí ha estado haciendo en estos días, y de eso le hemos estado dando cuenta, pues es reportar sus tareas tras el incendio de hace 2 semanas allá en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Hoy, por ejemplo, tuiteó este mensaje: me encuentro en Juárez desde el primer momento que tuve conocimiento de este lamentable hecho, permaneciendo atento al reporte de salud de cada herido. He dispuesto de todo el apoyo de parte del Instituto Nacional de Migración para el traslado y compra de medicamentos y para su atención. Así lo dijo el comunicado Garduño, pues que ha brindado todo apoyo a las familias de las víctimas. En el tuit acompañó este mensaje con varias fotografías dando atención a los migrantes y a sus familiares. Y a todo esto, pues hoy fueron repatriados 23 cuerpos de migrantes fallecidos hace 2 semanas. Son 17 guatemaltecos, 6 hondureños, quienes fueron trasladados a sus países en aviones de la Fuerza Aérea Mexicana. Bueno, más adelante vamos a tener más información sobre este tema. Y luego de los operativos de la semana pasada, en donde localizaron a más de un centenar de personas en distintos hechos en la zona de Matehuala, en San Luis Potosí, ¿se acuerda del relajo de los números y personas? Bueno, muchos de ellos migrantes. Pues hoy se informó que el director de la Policía Municipal de Matehuala, Francisco Moreno, pues fue detenido por elementos de la Secretaría de Defensa Nacional. Le encontraron en su oficina bolsitas con aparente cocaína y por eso fue detenido. Además de él, 3 municipales en activo fueron también detenidos. El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, pues habló del tema. Muy lamentable lo que sucede ahí en el caso de la municipal. Esperemos que el presidente municipal ya tome cartas en el asunto, porque hoy las está tomando la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Guardia Civil, al ver la complicidad con lo que se está operando en Matehuala, y que hoy se tuvo que hacer ese ejercicio sorpresa, y bueno, encontrando estos resultados que son muy lamentables. En 86 se fijó la cifra de personas rescatadas. Nosotros hicimos una cuenta de más, pero bueno, dice la Fiscalía de San Luis Potosí que fueron 86 rescatados la semana pasada entre migrantes y mexicanos. En redes sociales se difundieron estos videos. Hombres armados, presuntamente integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, que hicieron desfilar anoche en calles de Ocotlán, Jalisco, a hombres golpeados y amarrados a quienes señalaban como ladrones. Esto me pasa por rata.
Prácticamente una caravana para exhibir a estas personas, pero hoy la comisaría de Ocotlán informó que no recibió ningún reporte sobre esta supuesta caravana. Dijeron que hicieron patrullajes, que nunca vieron este despliegue. Bueno, señalaron también que en las clínicas y hospitales del municipio no se informó de personas lesionadas. En la comunidad de Sombrerete, en Zacatecas, se dio un fuerte despliegue de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército luego de que un grupo armado intentó emboscar un convoy de fuerzas federales sobre la carretera Durango-Zacatecas en la comunidad de El Arenal. Un elemento de la Guardia Nacional resultó herido y fue trasladado a un hospital en Fresnillo. Los guardias nacionales intentaron darles alcance a los agresores, pero estos arrojaron ponchallantas sobre la carretera. Bueno, anoche le informamos del asesinato de David González Cuellar, un empresario regiomontano, pues en un intento de asalto en una cafetería en Tulum. Hoy se dio a conocer un video sobre estos hechos. Vamos a verlo. Bueno, pues en una cámara de seguridad dentro de la cafetería hay un hombre formado en la fila, está ahí en el círculo de color rojo, es uno de los asaltantes, y el otro que entra por la puerta, pues también es otro de los asaltantes. Ya que vemos que entra precisamente estos dos hombres, el otro asaltante, hay una persona que está sentada en la mesa con el empresario de color blanco. Ahí vemos nuevamente el video. En un par de segundos el asaltante saca la pistola, el escolta del empresario saca otra pistola, se disparan entre ellos, el empresario cae al piso muerto, los asaltantes huyen. Bueno, este jueves se van a reunir en la Casa Blanca representantes de los gobiernos de Estados Unidos y de México para hablar sobre el tráfico de armas y de fentanilo. ¿Cómo llegan ambas partes a esta reunión? A 48 horas de la reunión entre funcionarios de México y Estados Unidos, ambos gobiernos lanzaron mensajes sobre su estrategia de combate al tráfico de fentanilo. Tenemos que evitar que se extienda el problema de la drogadicción, sobre todo el uso de drogas químicas como el fentanilo, que tantos muertos lamentablemente ocasionan. A pesar de no tener datos precisos sobre el consumo de fentanilo en nuestro país, el gobierno mexicano insiste que es mínimo, sobre todo comparado con lo que ocurre en Estados Unidos. Nosotros hemos asumido que podría haber cierto subregistro en las cifras mexicanas y estamos trabajando por hacerlas más exactas, pero aun cuando fuera, pensemos 10 veces más o 100 veces más el subregistro que tenemos en Estados Unidos, en México. No se compara con el enorme problema de salud pública que tiene Estados Unidos en este abuso de fentanilo. Es por eso que a nivel interno, el gobierno del presidente López Obrador enfoca sus esfuerzos en campañas que desincentiven el consumo de drogas. Por ejemplo, la nueva sección de la conferencia mañanera. Y en la estrategia internacional, los funcionarios mexicanos insisten en el discurso presidencial. México no produce fentanilo. El fentanilo no se produce en México, el fentanilo se produce a partir de precursores que no se fabrican en México. Se fabrican en otros lugares, incluido Estados Unidos, y hay rutas de fentanilo de Estados Unidos a México. Entonces, es un problema importado. Mientras en Palacio Nacional se acusaba a Estados Unidos de enviar a México precursores para fabricar fentanilo, en ese país, la Casa Blanca difundía sus nuevas medidas contra los traficantes de esta droga. Son 5 medidas con las que el gobierno de Estados Unidos busca aprovechar la tendencia a la baja en las muertes por sobredosis. Construir y encabezar una coalición global para prevenir la fabricación y tráfico de drogas ilícitas, así como detectar amenazas de drogas emergentes. Fortalecer la coordinación e intercambio de información entre agencias de inteligencia y autoridades de todos los niveles dentro de Estados Unidos. Acelerar el trabajo con el sector privado para evitar que los delincuentes usen empresas y transportes legítimos. Fortalecer la protección al sistema financiero de Estados Unidos para combatir las actividades con las que se financian los delincuentes.
Y por último, insistir en los llamados al Congreso para que cierre las lagunas legales para las drogas sintéticas. Seguramente, esa será la propuesta con la que el gobierno de Estados Unidos recibirá a la delegación mexicana en la Casa Blanca en 2 días. Delegación que insistirá en el otro tema de interés, el tráfico de armas. El otro gran flagelo son las armas. Entonces, pues también analizar qué se está haciendo, qué está teniendo éxito y qué más se debe de hacer, porque naturalmente que a nosotros también nos interesa muchísimo que haya un mayor control del acceso a armas, sobre todo para el crimen organizado en nuestro país, que pues en su gran mayoría provienen de Estados Unidos. Y por cierto, la Secretaría de Marina informó que elementos de la Armada junto con soldados del Ejército y de la Guardia Nacional decomisaron 1.185 paquetes de presunta cocaína, así como 1.800 litros de combustible aparentemente robado. Todo esto durante la persecución de una embarcación en costas de Manzanillo, en Colima. En el operativo participaron una unidad de superficie, 2 aeronaves de la Armada, las cuales localizaron y detuvieron a 3 personas. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados pospuso otra vez la discusión de la reforma al Tribunal Electoral de la Federación. Estas reformas que buscan limitar las facultades del tribunal ya han sido tachadas como regresivas, aunque la iniciativa parecía tener el respaldo de Morena, sus aliados, pero también del PAN, del PRI y del PRD. En la tarde se abrió una rebelión de legisladores de esos partidos que ya no están tan convencidos de querer aprobar esa iniciativa. Se habló de un grupo de unos 90 legisladores, de los cuales nada más 60 son morenistas en contra. La comisión, por lo pronto, sigue pues en sesión permanente. Los que no apoyan esta reforma son los diputados de Movimiento Ciudadano. Han sido claros. El coordinador de ese partido, Jorge Álvarez Maínez, calificó la iniciativa como un golpe al Tribunal Electoral Federal en el momento de mayor confrontación y acoso al Poder Judicial. Hoy incluso montaron una pancarta en las escalinatas de San Lázaro con la leyenda "El INE no se toca y el Tribunal tampoco". Para Movimiento Ciudadano, la decisión de los partidos de ir juntos en esta iniciativa solo se explica por el deseo de sus dirigentes de perpetuarse en el poder. Y el rechazo también vino desde las asociaciones feministas. La Red de Mujeres en Plural inició una campaña en la que llama a las 250 diputadas federales a impedir que se concrete la aprobación de esta iniciativa. Expusieron en una carta las razones por las que sería regresivo para la democracia concretar esa reforma. Dicen que fue pactada por los coordinadores de las bancadas de la Cámara de Diputados, con excepción de Movimiento Ciudadano. Pero el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, defendió esta iniciativa de reforma al Tribunal Electoral. Dijo que es falso que sea regresiva. ¿Creen que estábamos atentando contra los derechos políticos o que eran regresivas? Falso. Queda establecido constitucionalmente que el piso para la determinación de candidaturas en materia político-electoral por parte de los partidos políticos serán la distribución y la composición actual derivada de la elección del 2021. Eso es, el piso es la composición actual de la Cámara para arriba. No puede ser regresiva. Algunos magistrados del Tribunal Electoral ya se pronunciaron en contra de estas reformas. Por supuesto, hoy temprano le preguntaron sobre el tema al presidente, pues dijo fundamentalmente que no estaba muy informado sobre el contenido de la ley, pero fue enfático al señalar que él no ve con buenos ojos al Tribunal Electoral. Los senadores de la Comisión Medalla Belisario Domínguez aprobaron por unanimidad la propuesta de otorgar la medalla en su edición 2022, la del año pasado, a la escritora Elena Poniatowska. Así se hizo la propuesta en la comisión. Se propone al Pleno de esta comisión a la escritora, periodista y activista Elena Poniatowska Amor para ser galardonada con la Medalla de Honor Belisario Domínguez en su edición 2022. Quienes hacemos esta propuesta creemos que la figura que representa a doña Elena Poniatowska es referente de compromiso social, de espíritu cívico, de servicio a la patria, humanismo y sobre todo de libertad, valores que la hacen merecedora a recibir esta alta distinción. Pues bueno, este dictamen pasa al Pleno para ser aprobado y la medalla se entregaría en caso de ser precisamente aprobado. Seguramente así va a suceder mañana, el 19 de abril, es decir, el próximo miércoles. También se va a abrir la convocatoria de una vez para la edición 2023, a ver si se puede entregar en octubre.
Delfina Gómez, candidata de Morena al gobierno del Estado de México, pidió al Instituto Electoral de ese estado, del Estado de México, que posponga el primero de los 2 debates programados entre ella y Alejandra del Moral. De hecho, ambas oficinas de campaña ya habían aceptado las fechas, pero eso cambió hoy. La petición de la maestra Delfina Gómez la hizo a través de su representante ante ese instituto, el señor César Faz, quien asegura en una carta que, derivado de las cuestiones de agenda, únicamente será posible la asistencia al primer debate si se realiza el 28 de abril y no el 20, como el instituto lo había aprobado. Hace unos meses conocimos y reportamos aquí la historia de la selección mexicana de fútbol americano femenil que no pudo llegar a tiempo al Campeonato Mundial porque su federación no compró a tiempo sus vuelos. Seguramente recuerda esa historia. Bueno, pues ahora es la selección mexicana de nado sincronizado la que levanta la voz para pedir apoyo antes de que sea demasiado tarde. Pues sí, a todo lo que dice ella. Más adelante tendremos el análisis de Javier Alarcón sobre esta situación. Claudia, buenas noches. Manuel, qué gusto nuevamente estar contigo. Buenas noches. Vamos a regresar al tema de los migrantes porque justamente el albergue temporal de Tláhuac aloja esta noche a 318 migrantes, quienes decidieron trasladarse allí ante la promesa de que el módulo de la Comar, la Comisión de Ayuda a Refugiados, los va a atender. Por lo pronto, ayer entregaron documentos de regularización a 1.360 migrantes, todos originarios de 21 países. Las autoridades de la Ciudad de México hicieron este llamado a los migrantes que hoy están en la capital. El mensaje muy importante es que ustedes como medio de comunicación difundan que personas que quieran llegar a la Ciudad de México acudan a este albergue de Tláhuac. Que ya nadie vaya a la Colonia Juárez ni que vayan a la Comar. Aquí hay una oficina de Comar que está dando el trámite y también la representación o la oficina del Instituto Nacional de Migración para aquellas personas que están buscando continuar su viaje sin problemas hasta la frontera norte. Y en otras cosas, una carambola reportada sobre la autopista Siglo XXI dejó entre 5 vehículos, entre ellos una madrina y una camioneta que transportaba jornaleros, un saldo de 2 personas muertas y 16 lesionadas. El accidente se registró a la altura de la caseta de peaje de Siragüen. Y ante lo aparatoso de este accidente, los mismos usuarios de la autopista tuvieron que auxiliar a los lesionados en lo que llegaban las autoridades. La vialidad tuvo que permanecer cerrada por varios minutos, en lo que también se llevaban a cabo las indagatorias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos. Y entre Insurgentes Sur y el eje 10 Sur Copilco, una protesta de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, quienes decidieron bloquear durante más o menos 2 horas y media, provocó severo congestionamiento vial. ¿Por qué protestaban? Por la cancelación al presupuesto de becas. Ellos dicen que se verán perjudicados más de 55,000 estudiantes. ¿Qué dijo la UNAM al respecto? Que con recursos propios de la Fundación UNAM y de donativos diversos están en posibilidades de mantener la totalidad de estas más de 50,000 becas. Y vimos la semana pasada cómo el expresidente Donald Trump fue acusado de 34 cargos por haber ocultado pagos que le hizo a la actriz porno Stormy Daniels por más de $2,5 millones de pesos a cambio de que guardara silencio por una relación que sostuvieron en 2016. Bueno, hoy Donald Trump habló con Fox News. Dijo, por supuesto, que cuando llegó a Manhattan, cuando llegó a los juzgados de Manhattan, la gente lloraba, le pedía perdón. Habló también de la guerra en Ucrania, que si él hubiera sido presidente jamás se hubiera dado la guerra. Confirmó una vez más que es inocente y que no le preocupan las acusaciones. Le preguntaron sobre la posibilidad de una reelección de Joe Biden y esto dijo. Según la policía, el atacante se colocó en una posición de emboscada, como veíamos en pantalla, para recibir a los agentes. Hoy se supo también que Connor Sturgeon compró el arma en una tienda local y lo hizo hace una semana. Se desconoce cuál fue el motivo del ataque, pero lo que sí confirmaron fue que se trató de un ataque directo. Correcto. A sus compañeros. Sí. Compra legal hace unos días y así terminó. Arma larga. Así Claudia, es. buenas noches. Buenas noches, Manuel. Bueno, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, se comprometió a invertir unos $5,800 millones para continuar desarrollando proyectos de energías renovables
en Brasil. Esto durante los próximos 3 años. Bueno, pues el presidente de Iberdrola se reunió con el presidente Lula da Silva en una instalación híbrida allá en Brasil. Hablaron de formalizar una alianza fiel en la transición energética a ese país. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, pero antes, Javier, tú tienes más información sobre lo que ocurre con el equipo de nado sincronizado, la falta de apoyo de la CONADE. Manuel, regresamos con el caso de Ana Guevara. ¿Por qué ha cambiado tanto? Una reflexión sobre el atleta que dejamos frente a la dirigente que inexplicablemente no recibe a los deportistas. Volvemos con eso. Bueno, el Instituto Nacional de Antropología e Historia informó sobre el hallazgo de un marcador de piedra circular que corresponde a un juego de pelota. Esto fue localizado en Chichén Itzá, en Yucatán. La pieza tiene grabados a 2 personajes ataviados como jugadores, uno de ellos con un tocado de plumas y una banda que presenta un elemento en forma de flor. El contrincante porta un turbante de serpiente, una representación usual en Chichén Itzá. Es una pieza con mucho detalle y muy bien conservada. La importancia de esta pieza bien resalta que pues incrementa el corpus iconográfico del sitio de Chichén y que realmente no es común encontrar este tipo de piezas que se asocian directamente al juego de pelota. Pues muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Nos despedimos con esto. Se queda con ¿Qué importa? Descanse.